El día de hoy les quiero contar sobre un sitio que guarda mucha historia y cultura. Buen día a todos, bienvenidos a este capítulo. Mi nombre es Carolina Pinzón y esto es Memorias, Parque Principal de Soacha. Este sitio es el corazón histórico y social del municipio. Sus raíces se remontan a la época muisca, de ahí el nombre Soacha. Originalmente en vez de la O era la U, Sua, que significa sol, y Cha, masculino, dando como nombre Varón del Sol. Este lugar, y desde el siglo XVII, ha sido el punto de encuentro para mercados, ferias y celebraciones cívicas. En este espacio se han vivido también hechos que marcaron a Colombia, como el matrimonio del general Francisco de Paula Santander en 1836 y el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989. Hoy, tras procesos de restauración, el parque mantiene su valor patrimonial como memoria viva, lugar de encuentro ciudadano y símbolo de identidad suachuna. Visitando el sitio tuve la oportunidad de recorrer el lugar y sus alrededores, observar sus estatuas, puestos de comida tradicionales e incluso un museo arqueológico muisca. En este museo pude ver cómo solía ser el territorio antes, cuando habitaban los muiscas, pasando por tres periodos: el periodo Herrera, el periodo muisca temprano y el periodo muisca tardío, cada uno con sus diferentes estilos de vida y hallazgos, distintas cerámicas encontradas y piezas representativas. También un apartado sobre tumbas y ajuares, y el cómo estos solían enterrar a sus seres queridos en cada periodo distinto. Sin duda, un lugar muy cultural sobre cómo solía ser esto antes. Regresando al parque principal, tuve la oportunidad de probar en uno de los sitios de comida tradicional las garullas de maíz y la almojábana, consideradas patrimonio cultural inmaterial del departamento de Cundinamarca. Allí estuve charlando un rato con Maritza, la señora que me atendió. Me contó que ella llevaba 36 años allí y el cómo se alegraba con orgullo de ser su achuna. También un poco sobre la historia del sitio, la importancia de las garullas, un poco sobre historia muisca con la historia del salto de Tequendama, entre otras cosas. Dejo aquí algunos fragmentos de lo que me narró. Nosotros aquí en Soacha somos patrimonio gastronómico inmaterial de Cundinamarca gracias a la garulla, que no es lo misma la garulla de nosotros que la garulla de otra parte. Solo la encuentras aquí en Soacha. ¿Es esta misma? Sí, señorita. Y si tú ves la historia de Eugenio Díaz Castro, es también muy bonita. ¿Y él era de aquí? Es raizal de Soacha, sí, fue raizal de Soacha. Entonces son cosas que la gente no sabe los pictogramas, no sabe de todo lo que nosotros hemos tenido. Por ejemplo, la historia de la almohada y la garulla es de una familia árabe que tenía descendencia española y entonces cuando llegó aquí a seguir su vida, entonces él traía la receta de la almohada y la garulla. Y como el, digamos, era el sagú, un ejemplo dado del ingrediente principal, y no lo había acá porque pues eso es de por allá de Arabia. Entonces lo que hicieron fue acomodarla con nuestros productos. Entonces lo hicieron con la cuajada y con el maíz. Que nosotros somos de siembra de maíz. Si tú te das cuenta en toda la historia indígena, lo que más se sembraba era el maíz. Entonces de ahí tomaron para que esta receta, desde esa época, se hiciera. La garulla y la almojábana, que son de maíz y el cuajada. Por ejemplo, en la historia de Suacha dicen que la almohadana significa pan de Dios, ¿sí? Y la garulla, que el nombre se lo colocaron porque había un pájaro que se parecía sentadito en su nido a una garullita, entonces, y se llamaba garulla. Esa pues es la historia que nos dieron a conocer a nosotros. ¿En su merced cuánto tiempo lleva aquí? 36 años. Entonces, a mí me gusta hablar porque a mí me gusta que la gente sepa de lo bonito de Soacha. Que conozca. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos el Chicaque, que es un parque que tiene parque de cascadas, parque de tundra, tiene parque para caminatas, tiene un restaurante magnífico de comida internacional, podemos hacer ramping, podemos hacer campismo. La gente no conoce eso. Y arriba, hacia arriba, tenemos el Parque Cagua, donde pueden hacerse cabalgatas y también es un parque natural. Soacha tiene muchas cosas positivas.
Nosotros tenemos aquí una planta, que es que en este momento se me olvida, pero esta es una penca que nos hace a nosotros resguardo natural porque es parecida al frailejón. Entonces, para eso somos también importantes porque somos resguardo natural. Hacia el lado de Maiporé, ahí se encuentra esa planta. Eso está bonito, como rescatar todo eso. Claro, y que no se pierdan las costumbres, por ejemplo, esta de nosotras, que nos ha tocado duro porque ya el turismo se ha acabado. Es que antes nos era más fácil porque aquí era la autopista sur no existía. Entonces, todo lo que fuera buses, carros, todo tenía que pasar por acá. Entonces, la gente era muy popular almohada, vámonos a comer almohada y garulla. Sí, venían a pasear porque los campos que manejamos nosotros se elevaban cometas, el paseo de olla de las personas que venían a visitarnos. Entonces eso se ha perdido porque ahorita está muy construido. Las urbanizaciones han acabado con la parte natural y urbana de comercio que ha venido. y la parte rural de Soacha se está acabando, pero ojalá que se parara y como por ejemplo, nosotros somos igual de cerca a Mesitas, que es tierra caliente, y la mesa, a un páramo que es Chacua. O sea, tenemos variedad de climas aquí en Soacha. Es que yo quiero mucho a mi Soacha. ¿Se nota? Y la historia de Bochica es por eso que una de las partes de Soacha es Sua Chía, porque Sua es el sol y Chía es la luna. Por eso nosotros se llama el Festival del Sol y la Luna, nuestro festival de aquí de Soacha, del Dios Varón. ¿Cuándo se realiza? Este año es a principios de diciembre, pero es con cada alcalde que varía, porque pues nosotros cumplimos años en agosto. Por ahí estaba mirando como la historia, la estatua del indígena que Ese es el Dios Varón. y está relacionada también con lo que decías del salto del Tequendama. Ajá, es que es Bochica, si tú conoces la leyenda de Bochica, él llevaba que se supone que era el cacique de la tribu de él, el que gobernaba aquí en Soacha. Y él, dice la leyenda, que tocó una piedra inmensa que hay allá en el Salto de Tequendama y abrió de dos la piedra y frotó agua, que es donde nace el Salto de Tequendama. Esa es nuestra leyenda más autóctona aquí en Soacha. Es que lo importante de la historia es que hacerla conocer. Y lo que nosotros necesitamos es conocer nuestra historia. ¿Por qué? Porque el que no conoce su historia la tiende a repetir. Sí, por ahí dice el dicho. Y bueno, finalmente me retiré del lugar, pero con una grata experiencia, muchos conocimientos nuevos y más importante aún, el orgullo de pertenecer y vivir en un sitio con tanta historia, algo que se preserva y la importancia de su valor patrimonial. Gracias por ver el capítulo. Esto fue Memorias.